Buenas jóvenes, espero que estén muy bien. Esta capsulita es para que hablemos sobre el programa de taller de investigación 2, para que ustedes avancen en la revisión del documento. Sin embargo, después vamos a tener una sesión sincrónica en caso de dudas, pero bueno, para mí es importante explicárselos un poco. Igual recuerden que es parte de sus responsabilidades leer el documento escrito, ¿verdad? Pero para que ustedes también tengan un resumen de las cosas más importantes o de las cosas que tenemos que subrayar del programa. Quiero empezar esta intervención hablándoles de que la investigación se asemeja a largos meses de gestación, ¿verdad? Y la solución del problema se asemeja más bien al día de nacimiento. Entonces, investigar no es solo planificar, que es lo que ustedes han hecho hasta el momento. Investigar un problema es resolverlo. Entonces, yo quisiera que ustedes puedan programarse pensando en que investigar no es solo hacer el documento o el reporte, sino que lo más importante es el nacimiento de esa investigación. Van a ser cuando ustedes logren aplicar los instrumentos y poder analizar la información para sacar conclusiones y recomendaciones, que es en realidad lo más importante de la investigación. Para esto sí requerimos que este semestre nos organicemos muy bien con el tiempo y tratemos en la medida de lo posible, porque no es obligatorio, de aplicar los instrumentos a la población meta, llámese muestra en el caso de los cuantitativos o personas participantes en el caso de los cualitativos, este semestre, para que ustedes el otro año sea nada más terminar análisis, conclusiones y recomendaciones, y que el supervisor o la supervisora y sus lectores, o sea, su equipo, pueda hacer las revisiones pertinentes, mejorar, pulir. Siempre van a haber recomendaciones, pero que ustedes se gradúen lo más pronto posible. Datos básicos del curso que ustedes ya manejan: ese es el correo institucional de mi persona como profesora, saben que me pueden escribir por ahí, y los mensajes de WhatsApp. Ojalá que las dudas las podamos hacer en el grupo del curso para que sea más sencillo, que todos de una vez tengamos respuesta ante las dudas. Recuerden que yo trato de ser lo más accesible posible, así que porfa háganme todas las preguntas que necesiten. En el aula virtual pues también hay un espacio de dudas, también hay mensajería. No lo reviso tan seguido como el correo o el WhatsApp. Normalmente el aula virtual lo reviso los lunes, los miércoles y los viernes. Eh, por eso no se los pongo aquí como un canal, pero también es un canal oficial. Recuerden que la atención a estudiantes son los miércoles a partir de las 3, pero con cita previa. Tengan cuidado con eso. Objetivo general del curso, vean, es implementar la propuesta metodológica de investigación pertinente al tema planteado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar o planificar la metodología. Eso incluye construir los instrumentos y en teoría debería incluir aplicarlos. O sea, nosotros ahorita no se obliga a aplicar a la población meta, pero sí se obliga a hacer una práctica de aplicación, ya sea a poblaciones similares o a personas participantes similares. Objetivos específicos: vamos a diseñar su marco metodológico, vamos a elaborar todos los instrumentos necesarios para la investigación. Es importante que ustedes muestren una actitud positiva, reflexiva y ética ante la investigación, y de hecho hay un apartado específico del marco metodológico que son las consideraciones éticas, que nosotros tenemos que también planificarlas. Vamos también como objetivo analizar la información producto de la aplicación de los instrumentos de investigación y a elaborar conclusiones y recomendaciones a partir de este proceso de análisis. La metodología es muy parecida a la que ustedes vienen acostumbrados al semestre anterior. Es un curso virtual, yo lo trato de hacer lo más virtual posible. Eso quiere decir que vamos más a su ritmo. Sí tenemos clases sincrónicas, pero no son las 4 horas. Hay mucho trabajo asincrónico porque la idea es que sea virtual, ¿verdad? Y vamos a tener, como siempre, la primera parte con cápsulas, que es la parte teórica, con videitos. Aquí hay solo una diferencia, y es que en el semestre anterior todos veíamos los mismos videos. En este semestre vamos a tener algunas sesiones donde todos vemos los mismos videos, por ejemplo, esta primera semana, por ejemplo, cuando veamos consideraciones éticas o cuando veamos
conclusiones y recomendaciones es como la misma teoría, pero en las demás nos tenemos que dividir. Ustedes van a encontrar en el aula virtual, van a encontrar videos relacionados con el enfoque cuantitativo y videos relacionados con el enfoque cualitativo. Entonces, si mi tema es cualitativo, solo reviso los videos cualitativos. Si mi tema es cuantitativo, solo reviso los videos cuantitativos. ¿Okay? Eso es muy importante que tengan esa programación en la cabeza, porque eso sí cambia un poquito la metodología. No solo en qué videos veo y qué no. Vamos a ver, si ustedes quieren ver todos los videos, adelante. Lo que pasa es que no da tiempo en la sesión. Entonces solo vamos a ver los videos que nos corresponden. Sino que también cambia la metodología entre cursos. Ustedes vienen acostumbrados y acostumbradas a que el curso de metodología iba muy de la mano con el curso de taller. Van a ver que en este semestre vamos un poquito desfasados, porque en metodología ustedes sí como objetivo tienen que saber la información de ambos paradigmas y de ambos enfoques. En taller no. El objetivo de taller es que ustedes saquen su trabajo final de graduación, entonces solo nos enfocamos en un enfoque. Eso hace que en taller vayamos más rápido, ¿verdad? Porque es menos la teoría que tenemos que ver. Entonces no se extrañen que el profe José vaya un poquito más lento en la revisión de los temas y que conmigo vayamos más rápido. Lo que hacemos, José y yo nos hemos puesto de acuerdo desde el principio. Lo que hacemos es que conmigo ustedes hacen una vista general de la teoría y profundizan en el curso de metodología. Igual, los momentos sincrónicos, de igual forma que el semestre anterior, son espacios de tutorías. Es importantísimo que lo aprovechen. Vean, jóvenes, la gente que no le fue muy bien el semestre anterior es porque no ha aprovechado los espacios de tutoría para enseñar lo que tenían, para que lo volviéramos al revés y lo volviéramos otra vez al derecho, para ver errores, para revisar composiciones. Todo eso tenemos que hacerlo en tutoría. Vamos a tener tutorías grupales en su mayoría y algunas tutorías por trabajo final de graduación. Y recuerden que el curso es taller. Entonces, vamos a tener un espacio sincrónico breve para ver teoría, un espacio sincrónico de máximo hora y media, 2 horas para revisar, que igual es práctico, ¿verdad? Para ver errores, para sacar dudas. Eso significa que yo debería traer cosas hechas para poder tener dudas, ¿verdad? Cuando yo no hago nada y llego a la tutoría, no tengo preguntas porque es que no he avanzado. Entonces es muy importante que ustedes antes de llegar a clases hayan avanzado para que tengan sus preguntas. Pero el resto de la clase, que es aproximadamente 1 hora, hora y media, es de trabajo asincrónico, donde tenemos que estar haciendo desde ya los reportes de nuestro trabajo final de graduación. La evaluación. Ok, la evaluación en este caso se divide en 6 partes. Trabajo en clase, que son las evidencias de que vamos a estar precisamente en las horas de trabajo asincrónico avanzando, ¿verdad? Entonces hay varias semanas, la semana 1, 2, 3, 5 y 8, en las que ustedes van a hacer borradores de los avances de trabajo final de graduación, como estamos acostumbrados desde el semestre anterior. Hay unos cuantos que son individuales, como el de esta semana, que es el diagnóstico que es individual, pero la mayoría se entregan con sus grupos. Si usted está haciendo tesis con alguien más, la mayoría se entregan en conjunto. Y tiene un valor de 15%. Ustedes pueden ver cada entrega en el apéndice A del documento y también en el aula virtual en la semana correspondiente. Luego tenemos un trabajito del avance del instrumento, que es de una vez en semana 4. Vean que vamos a ir rápido, ¿verdad? Las primeras semanas vamos a tener mucho trabajo. En semana 4 vamos a sentarnos y vamos a empezar a construir nuestros instrumentos, que vamos a ir viendo que no son solo relacionados con preguntas, ¿verdad? Hay diferentes apartados. El protocolo de entrevista tiene diferentes apartados que tenemos que tener para la construcción completa del instrumento. Pero entonces, en esta evaluación solo vamos a entregar un instrumento. Normalmente la gente cuantitativa tiene mínimo 2 instrumentos para poder hacer la triangulación. La gente cuantitativa solo tiene un instrumento y si son descriptivos solo tienen una escala, entonces y solo entregamos eso en el avance del instrumento. Pero si soy correlacional tengo 2 escalas, entonces para este avance vamos a ver que con una escala está bien y pueden entregar la otra después,
¿verdad? Y lo vamos a ir construyendo, en este caso con inteligencia artificial. Vamos a hacer un proceso en conjunto, en una clase sincrónica, para que lo vayamos haciendo en conjunto. ¿Qué si necesitamos para semana 4? Que cuando se acerque más ese momento, pues yo lo voy a retomar. Que ustedes traigan su borrador de preguntas. Eso es lo mínimo que vamos a necesitar y después vamos a trabajarlo con inteligencia artificial. Para esta semana solo me tienen que entregar un avance, ¿verdad? Un instrumento. Sin embargo, la idea es que en el trabajo asincrónico ustedes terminen de hacer todos los instrumentos de esta semana. Y sí es muy importante que vayamos haciendo estas cosas porque no nos podemos atrasar. El que se atrasa este semestre no va a lograr aplicar. Y eso lo que significa es que el otro año va a tener más trabajo y que se nos atrase la graduación, que ninguno de nosotros ni nosotras queremos. Ok, en semana 6 vamos a entregar el trabajo escrito del primer avance de este semestre, pero en realidad es el cuarto avance de su trabajo final de graduación porque ustedes ya entregaron 3 el semestre pasado. Se entrega en semana 6 el trabajo escrito y en semanas 6 y 7 son las exposiciones. Es el avance que tiene más puntaje, vean, tiene 30%. Aquí vamos a trabajar el apartado de tipo de estudio, que eso incluye paradigma, enfoque, diseño, en el caso de los quantis, y método, en el caso de los qualis, ¿verdad? Además, en este avance se van a entregar las variables, en el caso de los quantis, y los temas a explorar, en el caso de los cualitativos. ¿Okay? Eso es lo que tiene ese primer trabajo. Ahora, después de entregar esto, después de semana 6, en semana 6, semana 7 y semana 8, ustedes tienen que terminar de fijo los instrumentos y tienen que empezar el proceso de revisión de expertos y el proceso de práctica o de pilotaje. Pilotaje se le llama más a los enfoques cuantitativos. En este caso, los enfoques cualitativos hablaríamos de la práctica de aplicación. Por eso es que les digo que en semana 4 es muy importante que ustedes ojalá terminen todos los instrumentos para que no se atrasen. Porque el juicio de expertos ustedes tienen que pedirle a 2 personas profesionales, ojalá en orientación, licenciados, puede ser profesionales de otra área, sí, si el tema lo amerita, ¿verdad? Pero mínimo tienen que ser licenciados, eso sí, que revisen el instrumento y les pasen a ustedes recomendaciones. Entonces, sí o sí, yo antes de la entrega del quinto avance, que es en semana 9, tuve que haber enviado a juicio de expertos el instrumento, haber recibido recomendaciones y también paralelamente haber aplicado los instrumentos que yo estoy planteando a una población similar. ¿Esto con qué fin? Con que mejoremos los instrumentos. Entonces vean que dependemos de otras personas, entonces hay que empezar con tiempo. Por eso les digo, ojalá que sus instrumentos estén todos listos, que ustedes los construyan en semana 4, para que entre semana 5 o 6 lo envíen a juicio de expertos y que les den tiempo que la gente los revise para que ustedes puedan entregar en semana 9. Y en semanas 5 y 6 ustedes coordinen la aplicación con una población similar para que ustedes vean, mira, si esta pregunta sí me la entienden, esta pregunta no me la están entendiendo, me responden otra cosa, entonces tal vez tenga que cambiar la pregunta, para que ustedes después de aplicar los instrumentos como si fuera la población meta, igual se pueden sentar con estas personas que tienen características similares a su población, y cuando hablo de características similares, por ejemplo la edad, por ejemplo el mismo contexto, y que se puedan sentar y que les digan, bueno, ¿qué les pareció el instrumento? ¿Se entendieron todas las preguntas? Yo les recomiendo hacer que lo vamos a ir viendo más adelante, les recomiendo hacer una lista de cotejo y que ellos lo llenen y que ojalá digital y les llenen preguntas abiertas para que ustedes puedan revisar o tener esa información para revisar el instrumento. En semana 9, el quinto avance está relacionado precisamente con los instrumentos y dentro del apartado de los instrumentos no solo tienen que venir todos los instrumentos ahora sí, no como en semana 4 que solo era uno, aquí sí tienen que venir todos, sino que además ustedes dentro del apartado de instrumentos o de técnicas de recolección de información, como se le llama en lo cualitativo, ustedes puedan hablar de esos procesos de juicio de expertos,
de pilotaje porque son parte de los criterios de calidad que tienen que estar en el apartado. Entonces vean que en semana 9 tenemos que tener todo eso listo. Además, en semana 9 tienen que hacer el apartado de población y muestra en el caso de los quantis y personas participantes en el caso de los qualis. Entonces significa que yo también entre semana 6, 7, 8 máximo tengo que haber ingresado al campo. Tengo que haber coordinado con la persona y tener al menos la información de, por ejemplo, en los cuantitativos, ¿cuál es mi universo, mi población general? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son sus características? La mayoría son mujeres, son hombres. Eh, por ejemplo, si es un colegio y voy a trabajar con 2 niveles, ¿cuántos son de noveno? ¿Cuántos son de décimo? ¿Verdad? Entonces yo tengo que tener esa información y después hacer la muestra. Pero para hacer la muestra necesito la información general. Entonces yo debería haber ingresado al campo, como les digo, entre semanas 6, 7 y 8 máximo. Y para los cuales también debería en esas semanas ya tener identificado con cuáles personas voy a trabajar, cuáles son sus características, si son todas mujeres, si son todas hombres, las edades, ¿verdad? Que normalmente están relacionados a los criterios de inclusión que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces en semana 9 esa información la tenemos que tener porque es parte de lo que tenemos que entregar. Luego, después de semana 9, entre semana 10, 11, 12 máximo, tendremos que terminar la aplicación de mis instrumentos a mi población. ¿Okay? Si yo practiqué la aplicación de mis instrumentos con 2 chiquillos de noveno de colegios diferentes entre semana 6 y 8, ¿no? Entre semana 11, máximo 12, yo ya tengo que aplicar mis instrumentos a la población de mi tema, al colegio específico. No son a gente de noveno así en general, sino al colegio específico, si es cuantitativo con la cantidad de personas de la muestra, si es cualitativo con la cantidad de personas participantes elegidas. ¿Ok? Entonces, es muy importante, jóvenes, si ustedes quieren aplicar este semestre, que lo hagan en semana 11, máximo semana 12. ¿Por qué? Para que podamos hacer la práctica de análisis, conclusiones y recomendaciones, ojalá con los datos de la población meta, que eso se tiene que entregar en semana 14. Pueden hacerlo con los datos de la práctica, con los datos del pilotaje que ustedes recogieron antes de semana 9. Eso se puede hacer. No es obligatorio hacerlo con la población meta. Sin embargo, yo les insisto en que apliquen los instrumentos porque así construyen digamos que un borrador de análisis, conclusiones y recomendaciones y yo de una vez les puedo revisar y dar mis recomendaciones. De una vez les digo, por eso no tiene tanto puntaje, pero de una vez les digo, normalmente la gente comete muchos errores en el análisis, conclusiones y recomendaciones. Entonces, mejor cometan errores conmigo, con ya de una vez los datos de la población meta para que ustedes puedan corregir y que cuando lleguen con el supervisor o supervisora sea más sencillo. Este trabajo se las trae, es complicado, por eso es muy importante que ojalá puedan aplicar los instrumentos semana 11 para que tengan 11, 12, 13 e inclusive la 14 para trabajar un mes, para trabajar en esos 2 capítulos. Por último, el último trabajo, el avance 6 del trabajo final de graduación es facilito, por eso tiene 10%, es hacer las correcciones obviamente de los avances anteriores y nos quedan 2 capítulos que son muy sencillos, el capítulo de consideraciones éticas y el capítulo de tratamiento de la información. Por último, jóvenes, algunas fechas importantes que tenemos que tener en cuenta. En semana 3 vamos a tener una clase colegiada con el profesor de metodología 2, con José, en el que ustedes van a presentar no solo su tema y objetivos, ¿verdad? Para darle un poquito de contexto a la persona docente, sino también su propuesta metodológica. En el programa ustedes pueden ver todo lo que vamos a solicitar, pero la idea es que en 5 minutos ustedes puedan explicar lo que
proponen para su marco metodológico para nosotros poder ayudarles. Recuerden que esto no tiene nota, es formativo, pero sí les ayuda mucho a ir certeros y certeras en la construcción de su marco metodológico. En esta ocasión va a ser individual, entonces los vamos a ir llamando. Yo en su momento daré un orden y los vamos a ir llamando. Va a ser en la clase de metodología 2, va a ser el martes. Después en semana 4, a pesar de que ustedes van a entregar como evaluación solo un instrumento o una escala o una entrevista, ¿verdad? Solo un instrumento, de manera asincrónica, la idea es que trabajen en todos los instrumentos según la metodología que vamos a usar, que está relacionada con el uso de inteligencia artificial. En clase, yo les voy a ayudar con el uso de inteligencia artificial haciendo un ejemplo y los vamos a ir haciendo todos uno a uno, cada quien con sus propias preguntas. Entonces lo que ustedes tienen que traer para esa clase 4 son las preguntas borrador y el resto lo trabajamos en conjunto para que ustedes después terminen de hacer la entrega. En semana 6, ustedes en esa semana deberían de empezar a enviar sus instrumentos, por eso es que en semana 4 hay que hacerlos todos, aunque solo se evalúe uno. En semana 6 ustedes deberían enviar sus instrumentos a 2 personas expertas. Expertas en el tema, ojalá orientadores y orientadoras de licenciatura. Si no son orientadores y orientadoras, tendría que ser algún profesional que ustedes puedan determinar que es experta en el tema y justificar para que no sea orientador u orientadora, ¿verdad? Mínimo tienen que tener licenciatura y también deberían coordinar la práctica, la aplicación de los instrumentos, que esta práctica no es con la población meta, como es una práctica, como su nombre lo dice, sino con personas participantes o personas que se asemejen a la muestra, ¿verdad? En el caso de los cuantitativos, unos 10 y en el caso de los cualitativos, unas 2 personas. La idea es que ustedes puedan aplicar todos sus instrumentos y revisar si se entienden las preguntas, si es el tiempo adecuado que ustedes esperaban o se requiere más, ¿verdad? La idea es hacer un pilotaje o una prueba. En semana 11 deberíamos de ya estar aplicando los instrumentos a la población meta para que nos dé tiempo para hacer el ensayo de análisis, conclusiones y recomendaciones. En semana 12 y 13 vamos a tener tutorías por TFG de manera individual. Yo los voy a dividir en 2 grupos. Un grupo A va a trabajar en semana 12 en tutoría y el grupo B va a estar trabajando asincrónicamente en los últimos trabajos que tenemos, en los últimos 2. Y en semana 13 el grupo B va a tener tutoría y el grupo A, como ya le di tutoría, va a estar trabajando de manera sincrónica en sus avances. ¿Verdad? Esto va a ser individual, así que igual los voy llamando por orden. Solo esas 2 clases, los trabajos finales de graduación los vamos a hacer individual. Todas las demás exposiciones, todo el mundo tiene que asistir. Por último, la semana 8, 11, 14 y 17 son clases asincrónicas. Cualquier cosita nos estamos conversando. Hasta luego, que pasen muy bien.